que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, ¿sí? Entonces, si tú a lo mejor te sientes con mucha fuerza o con poca fuerza, con mucho, con poco, pero ¿sabes qué? Dios quiere que tengas fe, que Él te puede sacar adelante de cualquier circunstancia y situación, pero sobre todo, que te puede dar desde aquí y ahora la vida eterna para que la vivas. Cuentan en uno de los testimonios que cuando yo nací de nuevo me impactaron muchísimo, fue de un hombre que estaba en la cárcel, había sido un matón de lo peor y estaba en esas cárceles de seguridad de las más seguras, de las más arrinconadas, con unos dispositivos de seguridad tremendos, ¿sí? Pero él decía que alguien le empezó a compartir de los mismos presos y entonces él recibió a Cristo. Y él, aunque no lo dejaban salir mucho, empezó a beberse la Biblia, a beberse y a buscar a Dios de corazón. ¿Y saben qué fue pasando en esa vida? Que esa vida fue más libre estando en esa cárcel que los que supuestamente estaban afuera. Por eso dice Juan 8:32 que si nosotros nos aferramos a los mandamientos de Él, a sus enseñanzas, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres interiormente. Acuérdense que el crecimiento en Cristo es de adentro hacia afuera, no estamos por las obras, ¿sí? Y vamos a ver en Gálatas 3:2 lo que me mostraba el Señor, ¿sí? Y les voy a decir, ¿recibieron la salvación por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo están escuchando? Por oír el mensaje de la salvación con fe. Con fe. Y eso implica que hubo un arrepentimiento en nuestras vidas, ¿sí? De darnos cuenta dónde estábamos delante de Dios, no delante de nosotros mismos, sino delante de Dios. ¿Sí? Entonces empezamos a escuchar con fe y quiero decirles que es un regalo de Dios la fe. ¿Sí? Y que Dios dice en Romanos 12:3 que nos ha dado una medida de fe para que caminemos en el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Entonces dice en Gálatas 3:2, solo quiero que me respondan esto, ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Necesitamos fe para aceptar el mensaje. Vivimos en una cultura religiosa en este país. Todo mundo habla de Dios, todo mundo habla de bendiciones. Pero ya no veamos los demás, veamos a nosotros mismos. ¿Estoy oyendo el mensaje de la salvación con fe para mi propia vida? Porque estos mensajes que venimos a escuchar es oírlos con fe. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo de aquí, yo llevo la vida del Espíritu en mí. Desde que yo nací de nuevo, llevo la vida del Espíritu en mí. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, cuando yo escucho un mensaje y salgo, yo ya no puedo seguir viviendo igual porque la fe en Cristo me da la fortaleza espiritual, me da la fuerza del Espíritu Santo para que mi vida sea cambiada y transformada. ¿Sí? Entonces necesito ir con fe, no irme inconscientemente a las obras, a mi propia fuerza. Un parteaguas que tuvimos como congregación fue ese mensaje de la Torre de Babel. La Torre de Babel, ¿cómo construía? Con su propia fuerza el ser humano. Entonces, si estamos escuchando el mensaje de Cristo, tenemos que empezar a construir ¿con qué? Con la obra del Espíritu. Y entonces el Espíritu Santo nos va a llevar a caminar en las buenas obras que Dios determinó de antemano. Pero no es, yo puedo salir de aquí y sí, decir, no, sí lo voy a hacer, ¿verdad? Pero ahí es un hilo muy delgado. ¿Estás apoyado en la fuerza de Dios, en la palabra de Dios? Por eso la palabra de esta semana que decía, entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo amado, mi escogido, escúchenlo, escúchenlo. ¿Estás escuchando a Cristo?
¿Estás escuchando el mensaje de Él? ¿Cómo lo escuchas? ¿Basado en tu propia fuerza? ¿Con un poco de desgano o que ya me lo sé? ¿O estás escuchando con fe? La fe es algo que Dios ha puesto dentro de nosotros, ¿sí? Pero necesitamos ejercitarla, debemos estar conscientes con entendimiento lo que dice la palabra de Dios. ¿Vamos a creerlo o no? Dice que escuchemos, dice, solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan necios son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. La verdad, todos los que estamos aquí podemos dar testimonio que los esfuerzos humanos, cuando hay un problema espiritual, de nada sirven. Solo Cristo salva, solo Cristo libera de todas esas situaciones espirituales. Por eso es tan importante que escuchemos el mensaje con fe en Él. Él es el autor y consumador de la fe. Él es Cristo el Señor. Y Él es el que reina en majestad y en poder. Y Él es el único que recibe la honra, la gloria y la alabanza. Entonces nosotros estamos aquí no por los queriendo ser cambiados por esfuerzos humanos, por las obras, sino por la fe en Él, que es el poder del Espíritu Santo. Hagan de cuenta que viene toda una caballería para ayudarnos, pero nosotros también tenemos que querer. Ese es el hilo delgado, ¿verdad? De salir y decir, no, Señor, le voy a echar ganas. Voy a apoyarme en que tengo la fuerza de tu Espíritu Santo. Estoy oyendo el mensaje con fe en ti, no apoyado en mis obras, no apoyado en mis capacidades. Ahí es verdaderamente cuando yo menguo. ¿Ven por qué las palabras? ¿Sí? Que se han dado. Que realmente Él está ahí con todo el poder, con toda la fuerza, con toda su grandeza para sacarnos adelante. Lo único es que nosotros tenemos que humillarnos y decir, Señor, en lugar de hacer mis esfuerzos humanos, yo voy a oír con fe tu mensaje. Voy a creer que esta palabra dice que tú me amas. Voy a creer que dice que tú eres mi pastor y que nada me falta. No me falta el gozo, no me falta el amor, no me falta el tiempo. Ese es un gran milagro, ¿verdad? No me falta la sabiduría divina para organizar mi tiempo y avanzar en aquellas áreas que yo no he podido avanzar. Y sobre todo, Padre, no me falta el poder discernir tu propósito. Es por fe, a veces no ve uno. Cuando se fue, veíamos la semana pasada, cuando se fue Abraham a un desierto, no veía nada. ¿Qué le mantenía? Su fe en Dios, en el Dios vivo y verdadero que se había manifestado a su vida. Todos sabemos aquí cómo estaba nuestra vida antes de recibir a Cristo, de qué familias veníamos, de qué contexto. Y podemos darle gloria a Dios que si hoy tenemos otra clase de vida, ha sido por Él, caminando por fe en Él, por escuchar el mensaje con fe. La fe es la confianza en Dios, la seguridad en Dios es diferente a la fuerza humana. Por eso nos dice esta mañana el Señor, solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan necios son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Y eso es algo que cada uno de nuestro interior tenemos que discernir. A ver, Señor, estoy haciendo esto. Voy a ir a congregarme. ¿En qué lo estoy haciendo? ¿En las fuerzas mías? ¿Con mi razonamiento humano? O Señor, estoy preparando mi corazón, tengo fe que me vas a dar una palabra, tengo estas situaciones, pero yo quiero crecer en ti. Voy a ir adelante en tu propósito, en lo que tú quieres, no en lo que ve mi propia vida. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces el Señor nos dice esta mañana, oigan, ¿con qué? Con fe. ¿Sí? Y que estemos conscientes que el Antiguo Testamento es ¿para qué? Para nuestra enseñanza, para que nuestro corazón, ¿qué? Cambie. Y que no tengamos que pasar cosas muy duras y cosas
tremendas en nuestra propia carne, sino que vayamos en medio de cada situación en los brazos del Señor, esculpidos en la palma de su mano, ¿sí? Porque a veces estamos, pero no lo podemos sentir en medio de las circunstancias porque estamos apoyados en las obras de la carne o nuestros esfuerzos humanos, sino en el Espíritu. Por eso dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿sí? Por eso el Salmo 81 dice que benditos aquellos que en su corazón están los caminos de Dios, ¿sí? Que cuando pasen el valle de sombra de muerte o el valle de lágrimas, lo van a convertir en fuente. Estoy diciendo los salmos para que lo lean completo y se edifiquen, ¿sí? Dice, bienaventurados aquellos, dice, que han sido atraídos. Vamos a leerlos. Está en el sí, Salmo. Salud. Ok, es el 84, dice. Vamos a leerlo desde el versículo 1, dice. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Y quiero decirles una cosa, me gocé tanto y digo, bueno, lo importante es que se gozó Dios, pero escucharlos a todos con ese fuego y con esa pasión cantándole al Señor. Porque eso nos habla que realmente los corazones están cambiando. Este lugar, el edificio o lo que se hace no es lo importante ni las personas. Es que realmente los corazones de nosotros cambien para Dios. Sí, que verdaderamente tengamos una pasión y un fuego que viene de una verdadera relación personal con Él. Dice el 3, dice, Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace ahí su nido para poner sus polluelos. ¿Ustedes han visto algún nido con sus polluelos? Es muy hermoso, ¿verdad? Pero dice que aún dice, la golondrina hace ahí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Esta mañana Dios está hablando de fortaleza en Él, no en las circunstancias. ¿Sí? ¿Y qué clave nos daba? Pues necesitamos menguar de las obras de nuestra propia carnalidad, de nuestra propia fuerza humana y oír con fe para que la fuerza del Espíritu Santo se manifieste. Pero nosotros somos los que conscientemente le tenemos que dar el lugar a Dios. Y pasa hasta un ejemplo práctico sería, salí temprano, salí con tiempo, hice todo como tenía que hacerlo, pero me encuentro que hay un accidente y tengo que estar a tal hora en un lugar. Entonces, ¿qué hago? ¿Confío en mi fuerza humana? ¿O confío en la fuerza de Dios para sacarme adelante? ¿Me enojo con los del accidente y con el que se me atravesó? ¿O confío en Dios en medio de esas situaciones? ¿A quién estoy creciendo en mí? Estoy creciendo la obra del Espíritu Santo. Y así es muchas cosas en nuestra vida. Porque dice, vimos en el mensaje de hace 2 domingos de la herencia, nos ha dado una naturaleza divina, incorruptible, inmarcesible, para que ya vivamos aquí con ella. ¿Me estoy dando a entender? Y es en esos momentos, ¿sí? Si Dios dice algún día que hagamos congresos, los haremos o que haremos otra cosa. Pero si no aprendemos a vivir la vida en Cristo en los detalles más pequeños, en nuestra propia casa, en nuestro propio contexto de vida, en cada día, la vida verdaderamente en Cristo es cada día, en cada situación.
aún en la forma en que me lavo las manos, aún en lo que estoy pensando. Le estoy dando el lugar al Señor, le estoy creyendo la palabra que Él me ha dado. Por eso cantamos, tengo tu palabra y sé que aunque me digan que no voy a pasar, voy a pasar. Porque sé que tú estás conmigo. Tú eres mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en cualquier situación. No temeré aunque la tierra sea removida. Aunque se traspasen los montes y tambaleen las colinas, Salmo 46, no se acabará tu fiel amor por mí, dice el Señor. Entonces seguimos adelante, el 4 dice, dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer. ¿En qué piensas tú todo el día? ¿En tus problemas? Fíjate, dice aquí, dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región ¿de qué? De manantiales. Pasas cargado. Ya no es tu fuerza humana. Ya no es sabes que ahí está Dios contigo. Sabes que Él te ha dado una promesa de que en Cristo somos más que vencedores, pero al entendimiento de Él, no al entendimiento tuyo, al razonamiento tuyo. Por eso traes la palabra, ¿sí? Que te va a llevar ¿a qué? Al otro lado. Por eso se dice que Jesús va en la barca, ¿sí? Pero tú vas agarrado de Él. Por eso dice que el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Es la palabra que Dios te ha dado, que es Cristo mismo, para pasar en medio de toda circunstancia, de toda situación, ¿sí? Por eso es tan importante no perder esa palabra, ¿sí? Me acuerdo mucho cuando mi esposo tuvo un conato de infarto. La verdad, yo en ese momento no pedí más que, Señor, ¿de qué le sirve al hombre? Todavía no conocía a él, al Señor, no había nacido de nuevo. Y una palabra que yo sentí muy fuerte del Espíritu Santo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y ahí mi clamor fue, pues su alma, Señor, que sea salvo. En el momento no lo entendí, eso fue hace muchísimos años. No lo entendía yo, pero después dije, pero esa fue la palabra que me vino. Ahora entiendo que sí, pues porque lo que estaba clamando mi espíritu, aunque mi mente todavía no lo entendía, era que lo más importante era su salvación. ¿De qué serviría que yo estuviera pidiendo que esté bien, que esté bien, que esté bien? Él tenía que ser salvo para ver el reino de Dios y vivir otra clase de vida como ya la vivíamos nosotros. Sí, pero así es la obra de Dios. Por eso cuando tú te enfrentes en situaciones, toma la palabra y mantente firme. Te voy a decir porque no es en tu propia fuerza, pero el Espíritu Santo te va a dar una palabra o ya te la dio leyendo, tómala. Pero tú tienes que estar, normalmente en los mensajes los domingos, cuando venimos a la congregación, Dios está avisando lo que va a venir. Entonces Él te está dando palabras específicas para que tú puedas caminar en medio de esas circunstancias con esa palabra. ¿Sí? Entonces escucha esa palabra, tómala, la palabra, de todo lo que se está hablando va a haber algo que tú estás oyendo con fe y te va a caer hasta adentro y vas a decir, wow, eso es para mí. ¿Sí? Porque estás oyendo con fe. No estás oyendo como una rutina, no veniste a una rutina religiosa, ay, otra vez al servicio, no. Dios está moviéndose como poderoso gigante para sacarte adelante de toda circunstancia y situación y camines en el propósito y en el plan que Él tiene para ti. Entonces dice, cuando pase por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren las bendiciones del valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerza, en Sión se presentan ante el Dios de dioses. ¿Por qué? Porque tú no te vas a inclinar ante las circunstancias. Tú no te vas a inclinar ante, si estás llegando tarde, tú no te vas a inclinar que hubo un accidente y te vas a enojar con el de adelante, sino tú te vas a inclinar al único Dios verdadero y vas a decir, Señor, tú tienes el control de esta situación, tengo confianza en ti. Tú vas a sacar esto adelante. Tú eres ese poderoso gigante que me llamó
para que yo te conociera, para que yo viviera el reino de Dios aquí y ahora. ¿Sí? Y vamos a Apocalipsis 3 del 7. Es cuando Jesucristo está hablando a las iglesias, ¿verdad? Y esta mañana Dios nos quiere dar una palabra que está en Apocalipsis 3, del 7 al 13. Dice, esto dice el santo, el verdadero. Perdón, sí. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Es Apocalipsis 3, del 7 al 13. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar. Aquí está hablando de la autoridad de Dios, de la autoridad de su trono. Cuando Dios te ha abierto una puerta, nadie te la va a cerrar. Se pare quien se pare, haga quien haga lo que sea, nadie la puede cerrar porque es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso que te abrió esa puerta. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra. Fíjense qué importante es que la obedezcamos no por obras, sino por el oír con fe, basados en la fuerza del Espíritu Santo. Señor, a lo mejor yo me veo con pocas fuerzas, pero tengo tu palabra que tú me diste y el Espíritu Santo va a hacer la obra para sacarme adelante. Pero en los momentos que yo tengo situaciones, angustias, circunstancias, ¿qué tiene que salir de mí? La palabra. Y yo tengo que estar consciente porque no es mi fuerza, el Espíritu Santo va a estar ahí. Pero si yo estoy enfocada o enfocada en tantas cosas, no voy a darme cuenta cuando, ay, la palabra, ahí te está recordando la palabra. Por eso la vida espiritual no es de lo que vemos, oímos y sentimos, es de la fuerza del Espíritu Santo dentro de ti. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí dice la siguiente, dice, conozco tus obras, mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandamiento de ser constante. Ahí viene otra clave. Tenemos que ser constantes en la oración, constantes en la lectura de la palabra, constantes en buscar a Dios de corazón. ¿Sí? Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna en el templo de mi Dios. Ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué nos está diciendo Dios? Hoy el mensaje, ¿con qué? Con fe. Aférrate a la fe. Aférrate a tener esa relación personal con Él para que puedas discernir lo que Dios te está diciendo. Y vamos a ver en Juan 3:27, a propósito de esta palabra, si ustedes se fijan en este servicio ha habido mucha palabra profética, ¿sí? Muchos los profetas empezaron desde la alabanza. ¿Y por qué? Porque dice, este es mi hijo, mi escogido, ¿qué? Escúchenlo, escúchenlo. Esa palabra que se está dando te va a llevar a que puedas ir en medio de las circunstancias al otro lado, ¿sí? Y viene ahorita.
Juan 3:27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Tú tienes que estar consciente que el que te llamó a nacer de nuevo, que el que se está manifestando a tu vida, que el que te está dando dirección y te está dando una autoridad para que puedas vivir el reino de Dios, ¿quién es? Dios. ¿Sí? Por eso dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Podemos hacer imitaciones, podemos hacer muchas cosas, pero hay un soberano Dios que está reinando en su trono, que tiene todo un ejército, que se mueve poderosamente para que salga adelante su propósito y su plan en cada una de sus vidas. ¿Y para qué es este mensaje? ¿Para qué lo da el Señor? Para que oigamos con fe y podamos ir adelante en Él. Porque en Cristo somos más que vencedores en el plan de Él, no al razonamiento humano. Dios quiere cambiarnos, dice que seamos transformados en Romanos 12:2 en la renovación de nuestro entendimiento hasta que llegamos a entender y tener un razonamiento de lo alto, no nada más de este mundo, de las circunstancias de este mundo. Vamos a Jueces 13, que esto nos va a abrir más lo que estoy explicando. Veo unas caritas como what, ¿verdad? Pero en Jueces 13, en la vida de Sansón, vamos a ver más ejemplificado, basados en la obra del Espíritu, no de los esfuerzos humanos. Vamos a ver la vida de Sansón, ¿sí? Y vamos a ver cómo no es dado nada al hombre si no es dado del cielo. ¿Hay imitaciones? Pues sí, ¿verdad? Cuando Moisés fue con Faraón, con la dirección de Dios, de decirle, deja ir a mi pueblo, ¿qué pasó? Que Dios le da una vara. Y cuando Moisés delante de Faraón, como le dijo Dios, la baja y se convierte en una serpiente, el Faraón llama a sus hechiceros y a sus magos y le dice, miren lo que hizo. Y ellos sacan otras 2 serpientes. Pero ¿saben qué pasa? La de Dios se come a las otras 2, a las imitaciones, al engaño. Porque es el Dios vivo y verdadero. Jueces 13. Vamos a leer mucho, ¿sí? Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció y ella le dijo, ¿eres estéril y no tienes hijos? Pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino, ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro. ¿Qué comes? ¿Chismes? ¿Te estás saboteando en tu propia mente a veces? No voy a poder. No voy a llegar. En lugar de decir, yo no puedo, mi fuerza humana no puede, pero tú sí puedes, Señor. Y tú quieres que yo esté ahí. ¿Sí? Dice, pero el ángel del Señor se le apareció y ella le dijo, eres estéril y no tienes hijo, pero vas a concebir un hijo. Cuídate de no beber ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo, no pasará la navaja sobre su cabeza. Wow. ¿Saben qué quiere decir eso? Que no se iba a cortar el pelo, y espiritualmente quiere decir que Dios le había dado una autoridad. Dios nos ha dado una autoridad, aunque apenas hayas nacido de nuevo, Dios nos ha dado una autoridad, que no podemos dejar que se nos corte el pelo por hacerle caso al enojo, a la ira,
a los pensamientos negativos. Hay gente que no pelea con otros, pero por dentro, ¿qué tal? Pero por eso Dios quiere darte paz. Dice que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice la Escritura que tenemos paz para con Dios. Entonces necesitamos rendir nuestro corazón a Dios y empezar a fluir oyendo con fe el mensaje. A lo mejor es una semillita como un grano de mostaza, pero ¿sabes qué? Como lo cantamos al principio, ese muro se va a caer, ¿sí? Esa montaña no va a poder persistir, porque ¿sabes quién está en ti? El Dios vivo y verdadero en la obra majestuosa de su Hijo Jesucristo. Créele a Él, velo a Él, llámale a Él, clama a Él. Él está los 365 días del año, en Él no hay vacaciones. Dice Isaías 66 que Él tiene los brazos abiertos todo el día. Y lo triste es que dice ahí a un pueblo que no lo buscaba. Dice, fue encontrado por los que no me buscaban. ¿Sí? Dice, por el 5, concebirás y darás a luz un hijo y no pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo consagrado a Dios desde antes de nacer. Dite a ti mismo, ¿me creo consagrado a Dios? ¿Me quiero consagrar a Dios? ¿O nada más he hecho a Jesús mi Salvador y no mi Señor? Porque cuando me consagro a Él, lo hago mi Señor y voy entrando, lo que dice la Escritura, por la puerta angosta que lleva a la salvación, dejando la ancha que lleva a la perdición. Y obviamente mi vida va cambiando, pero no por mis esfuerzos humanos, sino por la vida del Espíritu Santo en mí, porque me está redarguyendo de las cosas que no debo de hacer y que me está dando la palabra para que yo, en lugar de caminar en los esfuerzos humanos, camino en el poder de su Espíritu Santo. Entonces dice, porque concebirás y darás a luz un hijo, no pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue donde estaba su esposo y le dijo, un hombre de Dios vino a donde yo estaba, por su aspecto imponente, parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, y él me dijo, ¿cómo se llama? Pero me dijo, concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni nada de comer, nada impuro, porque el niño será nazareo consagrado a Dios, desde antes de nacer hasta el día de su muerte. No solo en nuestra vida hoy prácticamente son niños, puede ser un proyecto, un propósito que Dios tiene para tu vida, puede ser un plan de Dios que Él tiene, un viaje, puede ser algo que Dios tiene para ti, ¿sí? Un propósito, un plan, ¿sí? Una obra que Dios dice que eso puede ser un niño, aparte de un niño físico, ¿sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Para que veamos, dice, entonces Manoa oró al Señor, oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste para que nos enseñe cómo crear al niño que va a nacer. ¿Qué tenía este hombre? Fe. Inmediatamente, en lugar de decir, ay, les habla a los esposos, ¿cómo son con sus esposas? Ay, ¿de veras te dijo? ¿De veras? ¿De veras? ¿Cómo lo encontraste? Te pasas, hombre. Sí, él inmediatamente, ¿qué? Inclinó su corazón porque creyó. Y dijo, Señor, que vuelva a venir. Porque, ¿qué? Quería ser sabio. ¿Cómo vamos a entrenar a ese niño? ¿Cómo lo vamos a enseñar? Fíjense, él tenía un conocimiento de Dios, él tenía una relación con Dios y tenía primeramente, ¿qué? Fe. Que en el momento que él clamaba, Dios, ¿qué? Contestaba. Por eso necesitamos oír con fe el mensaje, dice. Y fíjate lo que pregunta, qué humildad, ahí es la palabra de menguar. ¿Cómo lo voy a crear? No lo voy a crear con mi cultura, con mis ideas, con mi razonamiento, con el pasado. Este proyecto, ¿cómo lo voy a hacer? Dice,
Dios escuchó a Manoah. Pon ahí. Dios escuchó, pon tu nombre. Necesitamos oír ¿qué? ¿Con qué? Con fe. Para eso vas a poner tu nombre. Para que sepas que en el momento que te inclinas al Dios Todopoderoso, Él te escucha. Él no está muerto, Él no está sin moverse, Él está activo cada día. Y tiene un remanente fiel que es su pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos otra clase de vida. ¿Sí? Una vida del cielo, una vida de la naturaleza divina de Dios. Un propósito eterno. Sí, dice, Dios escuchó a Manoah y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. O sea, había un propósito que rápidamente, ¿qué? Se movió Dios y inmediatamente ya estaba ahí. Y dice, y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. Pero Manoah, su esposo, no estaba con ella. Ay, Manoah. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo, está aquí, el hombre que se me apareció al otro día. Quiero notar qué unidad había entre estos esposos, aunque no estaban en el mismo lugar, había una unidad. Voy rápido por él, estaban puestos de acuerdo. ¿Sí? Manoah se levantó el 11, siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo, ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí, soy yo, respondió él. Así que Manoah le preguntó, cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? Y el ángel del Señor contestó, tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe de probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino, ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. Y esto es un discernimiento. A veces estamos comiendo cosas impuras, comiendo a nuestra alma, comiendo a nuestra mente, en lugar de comer la palabra de Dios. Y en lugar de fortalecernos en lo que Dios nos ha dicho. Simplemente cuando ves un noticiero, cuando te dan una noticia que no es buena aparentemente, ¿qué comes? ¿La palabra de Dios o la circunstancia? ¿Sí? El 12 dice, así que Manoah le preguntó, cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos crear al niño? ¿Cómo deberá de portarse? Y el ángel del Señor contestó, tu esposa debe cumplir con todo lo que he dicho. Ella no debe de probar nada que proceda de la vid, ni beber vino, ni ninguna otra bebida fuerte, tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que he ordenado. Manoah le dijo al ángel del Señor, nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió, aunque me detengan, no probaré nada de su comida. Pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. ¿Qué estás probando de lo que te ofrecen? El mundo, las personas. Manoah no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor, así que le preguntó, ¿cómo te llamas para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra? Fíjate la fe de este hombre, cuando se cumple, él ya sabía que era un enviado de Dios, que esto venía del cielo y que esto se iba a cumplir. Hoy en día Dios se sigue manifestando sobrenaturalmente en nuestras vidas. ¿Estamos atentos? ¿Estamos atentos? ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde me sacó? Hoy Dios se sigue manifestando sobrenaturalmente. Hoy sigue teniendo zarzas ardientes como la de Moisés. Hoy sigue dándote una vara de autoridad donde tú vas a poner en un lugar exacto para que se coma a las imitaciones, a los engaños de Dios. De la gente que quiere decir que es Dios y no es. Pero tú llevas una vara de autoridad que es la palabra de Dios para mantenerte firme en el mensaje que Dios te ha dado. Porque no te lo reveló, como dice Pablo en Gálatas, no me lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Entonces dice el 18, ¿por qué me preguntas mi nombre? Replicó él. Es un misterio maravilloso.
Entonces Manoa tomó un cabrito junto a la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor, y mientras Manoa y su esposa observaban al Señor, hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. ¿Se acuerdan que se dio una palabra profética al principio en la alabanza? Cada vez que yo soy agradecido con Dios, cada vez que yo le pido sus instrucciones para algo en mi vida, ese olor fragante, esa llama de amor sube. Esa ofrenda sube delante de Dios. Acuérdense que la vida espiritual es de adentro hacia afuera, ¿sí? Y ese olor fragante sube delante del trono de Dios, ¿sí? Entonces dice, entonces Manoa, el 20 dice, mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Y al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros. ¡Wow! ¿Cómo te pones ante un milagro de Dios en tu vida? Y puede ser desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Realmente te postras en agradecimiento, en adoración? ¿O dices, ay, qué bueno es Dios y sigues adelante? Es ese segundo donde tú rindes tu corazón a Dios y le dices gracias, porque no pudo haber sido la suerte, no pudo haber sido que soy muy fuerte en esto o en aquello, sino es tu mano sobre mí. ¿Por qué? Porque tenemos una fe en el Dios vivo y verdadero y estamos escuchando ¿con qué? Con fe su mensaje. Estamos escuchando que Él se mueve sobrenaturalmente. Ya no estamos sin fe, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Él nos apartó como un remanente fiel para Él. ¿Y dónde empieza esa fidelidad? En tu corazón. En tu corazón a lo mejor todavía no entiendo muchas cosas, pero ¿sabes qué, Señor? Me postro como Manoa y su esposa. Me postro a darte gracias porque hasta aquí has sido fiel. Hasta aquí me has sacado de tantas cosas tan malas. Y así como vemos aquí que dice, mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama y al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros. Se oye bien bonito, ¿verdad? Y realmente no es bonito, es realmente rendirle el honor y la gloria a Dios por cómo se mueven nuestras vidas. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. ¿Quién es? Jesucristo. En el Antiguo Testamento. Estamos condenados a morir, le dijo su esposa. Hemos visto a su esposa, hemos visto a Dios, pero su esposa respondió, si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales en nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas esas cosas ni anunciado todo esto. ¿Qué pasó? Le creyeron. Le creyeron. Le creyeron que era Él mismo. Le creyeron. ¿Sí? Y el 24 dice, y la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor, ¿qué? Lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahane, Dan, entre Sora y Estaró. Matrimonio de Sansón. Sansón descendió a Timnat y vio ahí a una joven filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres, he visto en Timnat una joven filistea, pídanle para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Cuando dice incircuncisos quiere decir que no eran del pueblo de Dios, no conocían a Dios, ¿sí? Sansón le respondió a su padre, pídeme a esa que es la que a mí me gusta, que es la que él quería, que era al que a él le gustaba. Sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión
de confrontar a los filisteos, o sea, había un plan de Dios. Pero yo quiero que veas en este mensaje de parte del Señor hasta dónde tú te involucras con ciertas cosas de este mundo, ¿sí? Hasta dónde involucras tu corazón. Si todo el mundo dice que hay ébola, tú entras en un miedo, en un pánico como la gente que no conoce a Dios. ¿O realmente confías que Dios te cuida, que tienes que hacer, por ejemplo, ciertas cosas si vas en un aeropuerto, lavarte las manos, etcétera? Ahora que fui a Estados Unidos, se me cayeron, al ir al baño, se me cayeron mis lentes oscuros en la taza del baño. Y sinceramente yo pensé que los podía sacar y lavar, ¿no? Y dice mi marido, no, es que aquí hay que tener unas situaciones más especiales porque es un aeropuerto y va de mucha gente. Entonces, pues ya con un palito los saqué y los tiré. Pero es un ejemplo muy, muy fuerte, pero así es. O sea, tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero te tienes que mantener dentro de ti firme en lo que Dios te ha dicho que Él te va a cuidar. En el Salmo 91 dice, caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000. Mas no, todo esto es apoyado en ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Obedecer a Dios? ¿Seguir su plan? ¿Rendirte, menguar como se dio la palabra? ¿O quieres que las cosas te salgan bien por tu propio orgullo, porque tú quieres? Ahí es un hilo muy delgado en el corazón. A veces la gente no discierne esto y pasa cosas que el Señor ni quiere que pase, ¿sí? Pero por no discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, muchas veces pasan situaciones. Por eso es que debemos que escudriñar la Escritura y tener un corazón íntegro, ir cara a cara con el Señor cada día. Faltan poquito para que acabe, pero me voy a extender un poquito más. ¿Me dan? ¿Sí? ¿Ok? Entonces dice la Escritura, pídeme a esa que es la que a mí me gusta. ¿Qué enarboló Sansón? Aparte de que había un plan, su carne. Dijo, bueno, hay un plan, pero no tengo que ir apoyado en mi carne, tengo que ir apoyado en el Espíritu. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga ahí? No quiero estar apoyado en mis apetitos humanos, ¿sí? Y él fue apoyado había un plan, pero no debía ir apoyado en sus apetitos humanos, ¿sí? Sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. Así que Sansón descendió a Timnat junto con sus padres. De repente, al llegar a los viñedos de Timnat, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro, pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedazaba un cabrito. ¿Qué fuerza fue? La de Dios, no fue su fuerza. Y a veces nosotros podemos ser engañados como esas dos serpientes, ¿verdad? De que es nuestra fuerza y no. Realmente hemos salido adelante y estamos vivos y seguimos adelante en el camino del Señor por su fuerza, por su poder. Pero el Espíritu del Señor, el 7, luego fue y habló con la mujer que le gustaba. Pasó algún tiempo, cuando regresó para casarse con ella, se apartó del camino para mirar al león muerto y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó con las manos un poco de miel y comió mientras proseguía su camino, y cuando se reunió con sus padres, les ofreció miel y también ellos comieron, pero no les dijo que la había sacado del cadáver del león. ¿Por qué no les dijo? Porque en Levítico hay una ley que no se deberían los nazareos apartados para Dios acercarse a cadáveres. Y por eso dijo, si les doy miel a mis papás y les dijo de dónde estaba esa miel, los papás no iban a comer. Pero no, él no dijo nada y siguió comiendo esa miel. Después de eso, su padre fue a ver a la mujer y ahí Sansón le ofreció un banquete como era la costumbre entre los jóvenes.
Cuando los filisteos lo vieron, le dieron 30 compañeros para que estuvieran con él. Permítanme proponerles una adivinanza, les dijo Sansón. Si me dan la solución dentro de los 7 días que dure el banquete, yo les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Pero si no me las dan, serán ustedes quienes me darán los 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. ¿Qué estaba pasando aquí? Él les estaba poniendo una adivinanza. ¿Qué me está diciendo el Señor en este momento? Estamos haciendo transacciones, a veces dice la Escritura, estamos en el mundo, pero no somos del mundo y Dios quiere guardarnos del mal. Pero ¿con qué corazón lo estamos haciendo? Basados en la palabra de Dios, con una conciencia de quién es el Señor en nosotros, quiénes somos nosotros y que estamos firmes en la palabra. Dinos la adivinanza, le respondieron, ¿qué te estamos escuchando? Entonces les dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Pasaron 3 días y no lograron resolver la adivinanza. Al 4.º día le dijeron a la esposa de Sansón, seduce a tu esposo para que nos revele la adivinanza. Ahí está una estrategia filistea, ¿sí? Un pueblo, la gente que conocemos a Dios, no vamos a hacer eso. Era un chantaje, era una cosa terrible, ¿sí? Hacer eso en un matrimonio. Pero como no conocen a Dios, pues no, están ciegos, ¿sí? Están ciegos. ¿Y entonces qué pasó? Dice, de lo contrario te quemaremos a ti, fíjate, fue amenaza. Dice, de lo contrario te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. ¿Acaso nos invitaron aquí para robarnos? Entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando y le dijo, me odias, en realidad no me amas. Le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución. Chantaje otra vez. Ni siquiera se la ha dado a mis padres, replicó. ¿Por qué habría de dártela a ti? Qué duro, ¿no? Como fue una unión que lo que se enarbolaba era la fuerza humana y no la fuerza de Dios, que estaba sacando también Sansón, pues no la valoraba. No la valoraba porque dice, si no se los he dicho a mis padres, ¿cómo te lo voy a dar a ti? Tenía que valorar primero a su esposa. Debía de saber que era una nueva familia que Dios estaba construyendo porque era la construcción de Dios, ¿sí? El 17 dice, pero ella le lloró los 7 días que duró el banquete, hasta que al fin el 7.º día Sansón le dijo la solución, porque ella seguía insistiéndole. A su vez ella fue y le reveló la solución a los de su pueblo. Antes de la puesta del sol del 7.º día, los hombres de la ciudad le dijeron, ¿qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Sansón le respondió, si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto mi adivinanza. Entonces el Espíritu del Señor, ¿quién salvó a Sansón? Otra vez en la que se había metido, el Espíritu Santo, dice. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y descendió a Ascalón y derrotó a 30 de sus hombres y les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza, y luego enfurecido regresó a la casa de su padre. Entonces la esposa de Sansón fue entregada a uno de los que los habían acompañado a su boda. Maldad sobre maldad, ¿sí? Él enarboló, siendo un escogido de Dios, la carne, en lugar de enarbolar la vida del Espíritu y la palabra de Dios y su relación con el Señor. Y aquí vemos también en el 15 cómo vuelve a una y otra vez hasta buscar prostitutas de una manera tan terrible, ¿sí? Y otra vez el Espíritu Santo, por la fidelidad de Dios, sacándolo adelante. ¿Cómo estamos usando el poder del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Nos estamos consagrando a Dios?
Estamos apartándonos de la maldad. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo. Entonces no podemos aceptar la maldad de este mundo. Cuando estamos en una plática, en una reunión, ¿qué chistes aceptamos? ¿Qué cosas hacemos? Y no porque nos vayamos a un extremo, sino es que tenemos que discernir porque estamos en una lucha espiritual. Después la gente pregunta, ¿y por qué me pasó esto? Pues, ¿qué puerta abriste? ¿Sí? Y Dios está por aquel Espíritu Santo, no te vayas por ahí, no te vayas por ahí. ¿Sí? Y vamos a ver cómo terminó, después ustedes lean en su casa porque ya no hay tiempo el 15, y vamos a ver cómo terminó Sansón en el 16. 16:1 dice, un día Sansón fue a Gaza donde vio a una prostituta, entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció, Sansón ha venido aquí, así que rodearon el lugar toda la noche, estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad, se quedaron quietos durante toda la noche diciendo, lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado ahí hasta la medianoche, luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad, junto con sus 2 postes con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. ¿Quién le dio esa fuerza? El Espíritu Santo. ¿Sí? Él seguía diciendo, no, pues al fin tengo a Dios. Eso es hoy lo terrible del mensaje de la gracia, que la gracia es para que caminemos en el propósito de Dios y nos arrepintamos y no sigamos deseando cosas malas. Porque tarde o temprano, ahí está el Espíritu Santo diciéndote, vete por aquí, vete por aquí. La vida de Cristo, que es vida y paz, es la vida del Espíritu. Está, si lo quieren leer ustedes en su casa, en Romanos 8 dice, los que fijan la mente en las cosas de la carne van a tener muerte, pero los que fijan la mente en en las cosas del Espíritu van a tener, ¿qué? Vida y paz. Aunque te estén diciendo lo que te estén diciendo, tú tienes paz, porque tú sabes quién está contigo y quién eres. Es la fuerza de Dios que te sostiene. Y vamos hasta el 5. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza. Aquí ya vemos cómo Sansón ya había conocido a Dalila y cómo los filisteos estaban tratando de decirle a Dalila, a ver, sedúcelo para que te diga cuál es por lo cual él tiene tanta fuerza. Cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. ¿Qué cosas tendría esta mujer en su corazón que antes de guardar la vida de su esposo, guardó lo del dinero? ¿Sí? Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Sansón le respondió, si se me ata 7 cuerdas de arco que todavía no están secas, me debilitaré y seré como cualquier hombre. Los jefes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas de arco que aún no se habían secado y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo a Sansón, te burlaste de mí, me dijiste mentiras, vamos, dime cómo se te puede atar. Si me ata firmemente con sogas nuevas sin usar, le dijo él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Fíjense qué lucha había, pero él no discernía. Y Dios nos está diciendo en la mañana, de esta mañana, que necesitamos estar fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu Santo y tener discernimiento en las cosas que nos ofrecen, en las cosas que estamos. ¿Sí?
aún en las cosas que bebemos y comemos, tanto espiritualmente como naturalmente. Toda la gente allá afuera está esperando la Navidad y que muy contentos, todo eso, pero a veces se mueven cosas muy tremendas, ¿sí? En las reuniones, en las cosas, ¿verdad? Tristemente. Pero Dios está fortaleciendo a su pueblo para que verdaderamente pasemos al otro lado sin ningún daño. Un daño no a nuestra mente, sino al propósito de Él, del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces dice, el 10, Dalila le dijo a Sansón, te burlaste de mí, me dijiste mentiras. Vamos, dime cómo se te puede atar. Si me atas, ata firmemente unas sogas nuevas sin usar, le dijo él, me debilitaré y seré como cualquier hombre. Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, Dalila tomó sogas nuevas, lo ató y luego gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las sogas que ataban sus brazos como quien rompe un hilo. Y así pasó hasta el 16 que dice, como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Dice el libro Proverbios, que mujer es mejor que una mujer rencillosa, ¿verdad? Que no debemos de ser mujeres rencillosas. Que estamos duro y duro. Le explicó, ¿por qué soy nazareo consagrado a Dios desde antes de nacer? Si me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza. ¿Qué entregó Sansón? Su autoridad. Cuando te enojas, ¿estás entregando qué? Tu autoridad. Porque estás aceptando la carne y no estás aceptando el espíritu. No te estás fortaleciendo. O sea, todo aquello que Dios empezó a crecer en ti, lo estás derribando. No es que otros estén derribando la obra de Dios en ti, tú solito con tus apetitos de la carne. Obviamente está Dios ahí para ayudarte y que salgas adelante y decirte no, ok, 70 veces cae el justo y 70 se vuelve a levantar. Pero Dios esta mañana te quiere dar entendimiento, que no desees cosas malas, que no aceptes cosas que no te construyen el reino de Dios en tu vida. Cuando tú estás haciendo una casa, obviamente tú quieres ver que esa casa sea terminada, ¿verdad? No estás poniéndole los cimientos, luego el piso, luego los muros y luego llegas y rompes los muros. ¿Qué cosas están haciendo que se derribe tu casa espiritual dentro de ti? ¿Qué actitudes, qué cosas que no son de la palabra? ¿Te está haciendo falta huir con fe? ¿Te está haciendo falta humillarte delante de Dios, rendirte a lo que Él quiere hacer? Y a veces no es fácil. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando mis hijos fueron entrenados para maestros de escuela dominical y empezaron a servir, mi esposo, su pastor, todavía no era convertido. Y yo tenía que llevar a uno y vivía lejos de la congregación. Uno entraba al servicio de las 8 de la mañana y la otra a las 11 de la mañana. Y una de las hermanas de la congregación me dijo, ¿por qué no le dices a la pastora que te cambie los horarios y así haces un solo viaje? Dije, no, porque Dios está trabajando en mi valentía y que le crea. Y yo me pasaba la noche orando y clamando a Dios para que mi esposo no se despertara y yo pudiera llegar a llevarlo si no tuviéramos una dificultad. Tenía que ser la sabiduría de Dios, porque tampoco yo quería dividirme con él. Porque ya sabes, cuando no sabes, pues, ¿verdad? Pero cuando ya sabes las consecuencias espirituales de tus actos, dices, no, yo no voy a hacer eso, yo no quiero apartarme de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Y gracias a Dios pude entender, y es lo que Dios quiere que entiendan ustedes esta mañana, discernimiento. ¿Qué está trabajando Dios en mi vida? Pregúntate, ¿qué está trabajando hoy Dios en mi vida? ¿Valentía? ¿Fe? ¿Seguridad? ¿Obediencia? ¿Pero apoyados en qué? En la obra de su Espíritu, porque estoy oyendo el mensaje ¿con qué? Con fe.
Y vamos a terminar que dice, le das todo su secreto a Dalila. ¿Por qué? Porque estuvo Dalila duro y duro y duro. Dice, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo consagrado a Dios desde antes de nacer. Híjole, tú tienes un llamado, tú estás aquí sentado y sentada porque tienes un llamado para conocer al Dios vivo y verdadero. No estás en una religión más o en una rutina religiosa. Dios quiere hacer una obra maravillosa en tu vida, Él en su soberanía, ¿sí? El 18 dice, cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó a llamar a los jefes de los filisteos, les dijo, vuelvan una vez más, que él me ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas del cabello. No, qué maldad. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces, me los quitaré de encima, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo sujetaron con cadenas de bronce, lo pusieron a moler en la cárcel, pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Oh, fue un momento, no dice en el libro de Isaías, por un momento te abandoné, pero regresaré con toda mi misericordia. Pero cuando uno empieza a entender este tipo de mensajes, no es para tirarme en una hamaca y decir, bueno, pues soy hijo de Dios o soy hija de Dios. No, es decir, Dios está haciendo una construcción espiritual en mi vida. Dios me dejó vivo o viva con un propósito. Dios quiere que alcance cosas que, dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Dice que esas son las que Dios ha reservado para los que le aman. Tú estás aquí sentado, dejaste tu camita a gusto, bien a gusto. ¿Por qué? Porque amas a Dios. Quisiste venirle a cantar, quisiste venir a escuchar el mensaje. Dejaste tu comodidad. ¿Por qué? Porque primero para ti es Dios. Y el 23 dice, los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su Dios, diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Pero no sabían que había un Dios vivo y verdadero que está sentado en el trono, que hizo todas las cosas que vemos y que no vemos, y que Él observa los corazones. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel, él les sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento, el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban ahí y en la parte alta había unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor, oh soberano Señor. ¿Cuántas veces había orado antes? Nunca. Cuando ya vio que no tenía la fuerza, entonces rindió su corazón. Y ahorita el Señor que les estoy hablando me pone algo. A veces podemos estar haciendo oraciones religiosas que no está nuestro corazón verdaderamente rendido y adherido a Dios. Cuando él vio que ya se había apartado esa fuerza de él y en la condición que estaba, entonces clamó a Dios de todo ¿qué? Su corazón. ¿Qué dice Jeremías
29, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Y entonces, ¿qué pasó? Ok. Entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza y el templo se vio abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba ahí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que habría matado mientras vivía. Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron para recogerlo, lo llevaron de regreso y lo sepultaron entre Sora y Estaol en la tumba de su padre Manoah. Sansón había gobernado Israel durante 20 años. ¿Y qué nos está diciendo el Señor esta mañana? Quiero que estén fortalecidos, que tengan discernimiento espiritual para que sepan qué aceptan y qué no aceptan. Otra cosa que nos está diciendo el Señor: hay que depender de Él y humillarnos y buscar su rostro y poner todo delante de Él. Él clamó a Dios en el último momento. Ahora tenemos a Cristo, el autor y consumador de la fe, y en cada momento podemos clamar a Él. Señor, ¿cómo soluciono esto? Él dice la Escritura en Isaías 11 que Él es consejero, Padre eterno, príncipe de paz, que tiene espíritu de poder, que tiene espíritu de inteligencia, pero basado siempre en la fuerza ¿de qué? De Dios en nuestra vida. Pero necesitamos escuchar la palabra de Dios. ¿Con qué? Con fe. Ponte de pie, por favor, vamos a orar.